Hola, muy buenos días, bienvenidos a su clase de Kankuebs Yoga. Hello, good morning, and welcome to your Kankuebs Yoga class. Hoy vamos a trabajar la energía del qanil, Today we're going to work on the qanil energy, que es el elemento aire, which is air element. por lo tanto vamos a trabajar la respiración. For the matter, we're going to work on the breathing. Pero como está hecho en el nivel de energía que está dictado por el número 7, But since it is at the 7th number, which is the energy level, pues vamos a trabajar precisamente 7 vórtices de energía o 7 puntos de referencia de energía que son llamados chitrams. we're going to work on 7 energy vortices that are called the chitrams. Los chitrams son puntos de referencia detonantes o activantes de los chakras They are points of reference that trigger the chakras. y están distribuidos a lo largo de la línea frontal del cuerpo. And they are distributed all along the front line of the body, the front center line of the body, Y es denominada como bharadvajasana. which is named arohana. Es una línea de energía. It's an energy line. Entonces, bueno, espero que esta clase te guste mucho. So I hope you like this class a lot. Como siempre va a ser una clase meditativa As always, it will be a meditative en class la que se van a incluir estos drishtis in which we're going to include these drishtis como una forma de encauzamiento mental en meditación as a way to channel the mind into meditation a través del cuerpo through the body en las posturas. in the postures. Por lo tanto, te pediría que le compartas a las personas que puedan estar interesadas en este conocimiento y esta práctica. For the matter, I would ask you to share this with the people that are interested in this knowledge or this practice. Ten en cuenta que usualmente mis clases, que son clases magistrales, Keep in mind that my classes, which are usually master classes, son enseñanzas que usualmente se dan en retiros avanzados. are teachings that are usually given in advanced retreats. O si no son avanzados, por lo menos son clases muy especializadas, Or if they are not advanced, they are really specialized classes. que no, esa información no se recibe en una clase normal de yoga. That information you wouldn't get it in a normal yoga class. Entonces, chévere si les das me gusta y le compartes a la gente. So it would be nice if you like this and share it to people. Y más gente se puede beneficiar de estos momentos. So more people can benefit from these moments. Asume postura de meditación, So get into meditation posture, preferiblemente swastikasana, preferably swastikasana, la cual alinea los talones con el ombligo in which you align the heels with the navel y gira la planta de los pies hacia arriba. and you turn the soles of the feet upwards. Saca los glúteos de los isquiones, Remove the glutes from the sit bones, los muslos de las articulaciones de las the caderas thighs from the hip joints, y apoyas en reposo las manos, muñecas o antebrazos sobre las rodillas. and you rest your forearms, wrists, or hands on your knees. Dobla los dedos índices dentro de los dedos pulgares en Jan Mudra. Bend the index fingers on the thumbs in Jan Mudra. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y si te queda fácil conectar ese movimiento de la pelvis, llévala en anteversión. And if it is easy for you to connect with the pelvic movement of anterior pelvic tilt, do it. De esa forma la columna vertebral se alarga hacia el cielo. Like that, your spine will lengthen into the sky. Eso quiere decir que lleva la pelvis hacia adelante, las crestas ilíacas hacia adelante y hacia arriba. This means that you turn the pelvis forwards, that you bring the iliac crests forwards and a little bit upwards. Entonces relaja todo el cuerpo de una forma general Release all your body in general y lleva la atención a ti. and bring the attention to yourself. Siente tu cuerpo. Feel your body. Siente su forma tridimensional ocupando un lugar en el espacio. Feel its three-dimensional shape occupying a place in space. Siente sus apoyos sobre el piso. Feel its supports on the floor. Y relaja todo el cuerpo. And release all your body, Más profundamente. even deeper. Y entonces lleva la atención a una banda imaginaria que pasa por todo el centro frontal de tu cuerpo. So bring your attention to an imaginary stripe or line that passes through all the front center of your body. Es como una cinta It's like a tape
de naturaleza energética of energy nature que imaginas that you imagine que pasa entre la coronilla y el perineo going from your crown to your perineum, por todo el centro passing through all the center de la parte frontal de tu cuerpo. of the front side of your body. Entonces, ve al perineo, So go to the perineum. imagina esa cinta de más o menos unos 2 o 3 centímetros de ancho, Imagine that tape of 2 or 3 centimeters wide. comenzar a subir por el centro de los genitales, Start going up through the center of your genitals, el centro del pubis, through the center of the pubic bone, el centro del abdomen bajo. the center of the lower abdomen. Ve sintiendo esas partes, Feel those parts. pasa por el centro del ombligo, Pass through the center of the belly button, el centro del abdomen alto, the center of the upper abdomen. pasa por todo el esternón, por todo el centro del pecho, It passes through all the sternum, the center of the chest, el centro de la garganta, the center of your throat. da la vuelta rodeando la mandíbula, It spins surrounding your jaw, turns surrounding your jaw. pasa por los labios, It goes through your lips, la nariz, the nose, el entrecejo, the eyebrow center, el centro de la frente, the center of your forehead, hasta conectar la coronilla. up into connecting with your crown. Y mientras te quedas sintiendo esa zona marcada por esa banda imaginaria, And while you keep feeling that zone, that area that is marked by that imaginary tape or stripe, conecta tu respiración connect your breath y realiza respiración completa. and start to perform complete breathing. De tal forma que cada vez que inhalas, So each time you inhale, inflas tu tronco. inflate your trunk. Y cada vez que exhalas, lo desinflas. Every time you exhale, you deflate it. Si en algún momento te sientes incómodo en la postura, puedes cambiarla. If at some point the posture is uncomfortable, you can change it. Puedes incluso acostarte boca arriba, con la cabeza hacia acá, You could even lay down on your back with the head towards here. para que no tengas tensiones en el cuerpo o cansancio. So there is no tension or tiredness on your body. Y haces la misma meditación que estoy dictando ahora, pero acostado boca arriba. And you follow the same meditation I'm giving right now, but laying down on your back. Y entonces, Then, lleva tu atención a la respiración, repito. bring your attention to your breathing, I repeat. Infla todo el tronco cuando inhalas. Inflate all your trunk when you inhale, Y lo desinflas relajándolo con la exhalación. and deflate it, releasing it with the exhalation. Y eso lo haces una y otra vez. That you do it over and over again. Y entonces comienza a practicar Ujjayi Pranayama. Then start to practice the Ujjayi Pranayama. Deja la lengua en contacto con el paladar detrás de los dientes en Kekchari Mudra Keep your tongue in contact with the palate behind your teeth in Kechari Mudra. y comienza a generar un sonido ahí en la base de la garganta al pasar la respiración a través de esa zona. And begin to produce a sound in your throat when the air passes through that area, through your throat. Un sonido muy suave, A very soft sound que solo lo escuches tú internamente. that only you can hear it internally. Y eso se logra cerrando un poco la glotis, And that you manage to do it by closing a little bit the glottis. en la base de la garganta o en la mitad de la garganta. At the base of the throat or at the middle of the throat. Mira lo que te quede más fácil. Check what is easier for you. Y entonces el aire al inhalar y al exhalar suena un poquito, So the air, when you inhale and exhale, makes a soft sound, parecido al del ronquido de un bebé similar to a baby snoring o al de la brisa del mar. or the breeze of the sea. Y sigues inflando todo el tronco al inhalar y desinflándolo en relajación al exhalar. Keep inflating all your trunk when inhaling and deflating, releasing it when exhaling. Muy bien, y con la próxima exhalación ya deja eso. With the following exhalation, stop that Lleva tu atención al entrecejo. and bring your attention to the eyebrow center. Visualiza ahí un punto radiante de luz Visualize there a bright point of light, o la llama dorada de una vela.
or the golden flame of a candle. Y las personas que ya saben cuáles son los chitrams y dónde quedan, Those of you who already know the chitrams and where they are located at, van a hacer el mantra Om a través de esos chitrams. you're going to do the Om mantra through those Las chitrams. personas que no conocen esos chitrams Those of you who don't know about those chitrams, van a pronunciar también el mantra Om, pero vibrándolo en el entrecejo, en ese punto radiante de luz. you're also going to pronounce the Om mantra, but vibrating it there at that bright point of light in the eyebrow center. Inhala. Inhale. Quédate observando las sensaciones. Stay there observing the sensation. Las personas que conocen la ubicación de los chitrams en el siguiente Om lo pueden hacer, pueden generar esa vibración de abajo hacia arriba. Those who know the chitram's location, you can generate the vibration of the Om from down to up, Vibrando chitram por chitram vibrating chitram per chitram hasta llegar a la coronilla. until you reach the crown. Y los demás en el entrecejo. And the others, you keep vibrating the eyebrow center. Inhala. Inhale. Último Om, Last Om. igual. The same. Inhala. Inhale. Hariom Tatsat. Acuéstate boca arriba con la cabeza hacia acá, Lay down on your back with the head towards here, es decir, hacia la pantalla, which means towards the screen. en Shavasana. Inhale. Relaja el cuerpo en la Shavasana. Release your body in the Shavasana. Lleva la atención a tu respiración. Bring the attention to your breathing. Comienza a hacer una respiración lenta y profunda. Begin to perform a deep and slow breath Con el Ujjayi Pranayama, with Ujjayi Pranayama, es decir, el sonido. which means the sound. Y lleva tu atención al perineo, Bring your attention to the perineum, ese espacio que hay entre el ano y los genitales, entre las piernas. which is the space that is located between your anus and your genitals, between your legs. Fijas ahí un punto, Fix there a point, como si fuera un pequeño huequito por el que pudieras respirar. as if it was a small hole through which you could breathe. Y entonces te imaginas respirar por ese punto. So imagine yourself breathing through that spot, through that hole. Inhalas absorbiendo la respiración por un orificio imaginario entre el perineo, en el perineo entre el ano y los genitales. Inhale, absorbing the air through an imaginary hole located at the perineum between your genitals and the anal sphincter. Y lo mismo al exhalar, sueltas el aire por ese orificio imaginario en el perineo. And the same thing when you exhale, you release the air through that hole, imaginary hole at the perineum. Una y otra vez. Over and over again. La respiración va lenta y profunda a través del orificio imaginario del perineo. The breathing is slow and deep through the imaginary hole at the perineum.
Muy bien, y ahora lleva tu atención al pubis. Now bring your attention to the pubic bone. Imagínate en todo el centro del pubis otro huequito imaginario. Imagine right at the center, at the middle of the pubic bone, another imaginary hole. Y entonces vas a imaginar respirar por ahí. So you're going to imagine that you breathe through there. Vas a desplazar la sensación de la respiración hacia el pubis. You're going to move the sensation of the breathing to your pubic bone. Entonces vas a visualizar y a sentir que puedes respirar por el huequito del pubis. So you're going to visualize and feel that you can breathe through that small hole in the pubic bone. Ujjayi pranayama. Incluso siente que el sonido del Ujjayi pranayama sucede ahí en el orificio del pubis. You can even get to feel that the sound of the Ujjayi pranayama is happening there at the pubic bone. Deja eso Leave that, stop it. y lleva tu atención 2 centímetros arriba del ombligo. And now bring your attention 2 centimeters above the belly button, En el abdomen alto. at the upper abdomen. Conecta ahí otro pequeño orificio 2 centímetros arriba del ombligo. And again, connect there a small hole 2 centimeters above the belly button Y respira a través de él. and breathe through it. Y puedes aprovechar cada exhalación para relajar más y más el cuerpo. And you could use each exhalation to release the body more and more. Al tiempo que sientes que el aire sale por el abdomen alto 2 centímetros arriba del ombligo. At the same time that you're feeling the air is released through your upper abdomen 2 centimeters above the belly button. Y ahora lleva tu atención al centro del pecho, Now bring your attention to the center of your chest, en toda la mitad de la distancia del esternón. right at the middle of the sternum, of the distance of the sternum. Y entonces activa ahí el otro chitram. There, activate the other chakra, El chitram correspondiente a Anahat chakra, the one that corresponds to Anahat chakra, el del centro del pecho. the one at the center of your chest. Y respira por ahí, por el centro del esternón. So breathe through there, through the center of the sternum bone, the breastbone. Deja eso y ahora lleva tu atención al centro de la garganta. Leave that and now bring your attention to the center of your throat, O debajo del cartílago tiroidal, or just under the thyroid cartilage, la manzana de Adán. Adam's apple, Ubicas ahí ese orificio and locate there that hole correspondiente a Vishuddhi chakra. corresponding to Vishuddhi chakra. Su nombre es Vishuddhi chitram. Its name is Vishuddhi chakra, Y respiras por ahí. and breathe through there. Siente el paso del aire por ese punto de la garganta. Feel the air passing through that spot in the throat. Siente el sonido del Ujjayi pranayama. Feel the sound of the Ujjayi pranayama there.
Y también puedes incluso sentir que esa zona o ese espacio vibra. And you can even get to feel that that area or that space vibrates. Ahora por el entrecejo. Now through the eyebrow center. Ubica ahí un punto imaginario entre las dos cejas. Locate there an imaginary spot between the two eyebrows, En la base de la frente. at the base of your forehead. Respira por ahí. Breathe through there. Y ahora lleva tu atención al tope de la cabeza. And now bring your attention to the top of your head, En todo el tope de la cabeza. right at the top of the head. Ubica ahí otro pequeño huequito And there locate another small hole y respira por ahí. and breathe through it. Muy bien. Y ahora siente todos los 7 huequitos al tiempo, los 7 chakrams. And now feel all the 7 small holes at the same time, the 7 chakras. Voy a hacer una precisión para que no te lleves una información equivocada. I'm going to do some precision so you don't take the wrong information. Yo he estado mencionando como chakrams los orificios, I have been calling chitrams the small holes, pero realmente los chakrams son los vórtices de energía o puntos de energía que se ubican en esas zonas donde les pedí que ubicaran los orificios. but truly the chitrams are the energy vortex located at those zones, at those areas that I asked you to imagine the small holes. Los chakrams están hechos de conciencia energética, The chitrams are made up of energetic awareness. pero hoy estamos trabajando la respiración a través de esos orificios. But today we're working the breathing through those holes. En el Tantra Kundalini Yoga In the Tantra Kundalini Yoga, se usa esta práctica this practice is used como una forma de precisar o de activar o de hacerte consciente de los puntos correspondientes a los chakrams. as a way of precising of or becoming more aware of the points that correspond to the chitrams. Y entonces igual los voy a seguir denominando así, So I'm still going to be naming them like they is. aunque ya sabes que los chakrams son puntos de energía. Although you already know that the chitrams are real points of energy. Conecta los 7 al tiempo. Connect with the 7 at the same time. Perineo, Perineum, pubis, pubic bone, 2 centímetros arriba del ombligo, 2 centimeters above the navel, centro del esternón, center of the breastbone, garganta, throat, entrecejo, eyebrow center, coronilla. top of the head, crown. Y trata de respirar por los 7 al tiempo. Try to breathe through the 7 at the same time. Si no te queda fácil, pues respiras uno por uno. If it is not easy for you, breathe one by one O por pares. or by pairs.
Muy bien. Y deja eso. And stop that. Prepárate para moverte. Prepare yourself to move. Siente tu cuerpo. Feel your body. Siente sus apoyos sobre el piso. Feel its support on the floor. Toma una inhalación profunda Take a deep inhalation. y con exhalación mueve las manos y los pies. With the exhalation, move your hands and feet. Te comienzas a mover Begin to move por el cuerpo all your body. y a rodar de lado. And turn to one side Para sentarte en postura de meditación. in order to sit up in meditation posture. Otra vez. Again. Apoya las manos, las muñecas o los antebrazos sobre las rodillas. Support your hands, wrists, or forearms on your knees. Y comienza con el primer Kankuebs. Begin the first Kankuebs. Inhalando, expandes el abdomen, abres el pecho y levanta la cabeza enderezándote. Inhaling, you expand the abdomen, open the chest, and lift your head, straightening yourself. Y exhalando, inclina la cabeza, hundes el pecho, doblándote, arqueando la espalda hacia atrás. Exhaling, lean the head, immerse your chest, rounding your back, arching backwards. Y entonces, mientras te mueves de esa forma, So as you move like this, una y otra vez, over and over again. al inhalar, absorbes el aire por el perineo y la coronilla. When you inhale, absorb, taking the air through the perineum and through the crown. Y al exhalar, al doblarte, And when you exhale, when you bend, sientes soltar el aire por el perineo y la coronilla. feel that you release the air through the perineum and through the crown. Y entonces meditas en esta acción, Meditate on this action. puro karma yoga. Pure karma yoga. Hatha yoga Hatha yoga es una forma de karma yoga. is a form of karma yoga. Es estar consciente o cultivar la presencia y la conciencia a través de la acción. Is to be aware and cultivate presence through action. Y nosotros en esta escuela utilizamos los drishtis, In this school, we use the drishtis for it, las visualizaciones. the visualization. Hoy los chitrams, Today, the visualization of the chakras, desde respirar por ellos. from breathing through them. Es como que al inhalar y absorber el aire por el perineo y la coronilla, eso inflara el cuerpo alargándolo. So it's like when you inhale, it is as if when you inhale, taking the air through the perineum and the crown, the body would inflate. Y cuando te doblas, And when you bend, eso hace que el aire salga por el perineo y la coronilla. that makes the air go out through the perineum and the crown. Es más o menos como la acción de un fuelle. It's more or less the action of a bellow. Y la próxima vez que exhales, paras. Next time you exhale, stop. Saca el pie derecho atrás Take the right foot backwards y pone la mano izquierda en el piso. and support the left hand on the floor. La mano derecha sobre el muslo derecho. Right hand on the right thigh. Postura de sirena. Mermaid posture. Y llevas tu atención al punto del pubis y al punto del entrecejo. Bring your attention to the point, the spot of the pubic bone, and the one located at the eyebrow center. Con la inhalación, With the inhalation, sube la cabeza por la izquierda inhalando. take the head up to the left, inhaling. Baja la cabeza por el lado derecho exhalando. Exhaling, bring the head down through the right. Al subir la cabeza por la izquierda inhalando, When the head goes up through the left, inhaling, siente absorber el aire por el entrecejo y el pubis. feel that you absorb the air through the pubic bone and through the eyebrow center. Y cuando exhalas, bajando la cabeza por el lado derecho, When you exhale, taking the head down through the right, siente que sueltas el aire por el entrecejo y el pubis. feel that you release the air through the eyebrow center and through the pubic bone. La indicación fue poner la mano izquierda en el piso. The indication is to place the left hand on the floor. Mano izquierda en el piso. Left hand on the floor. Y mano derecha And the right hand en el muslo derecho. on your right thigh.
Y sigues haciendo el círculo con la cabeza, el torso, la pelvis. Keep on making this circle with the head, the torso, the pelvis. Mientras sientes respirar por esos dos pequeños huequitos. While you feel that you breathe through those two small holes. IKY pranayama. Deja que la pelvis se mueva. Let your pelvis move. Y la próxima vez que exhales inclinando la cabeza, paras. Next time you exhale, leaning your head, stop. Cambia las piernas. Change the legs. Ya el pie derecho hacia adelante, el pie izquierdo hacia atrás. Right foot forwards, left foot backwards. Pon la mano derecha en el piso, Right hand on the floor, la mano izquierda sobre el muslo izquierdo. left hand on the left thigh. Inhalando, sube la cabeza por la derecha en un círculo. Inhaling, take the head up to the right in a circle. Exhalando, bajas la cabeza en un círculo a través del lado izquierdo. Exhaling, bring the head down in a circle through the left. Y sigue respirando por el entrecejo y el pubis. Keep breathing through the eyebrow center and through the pubic bone. Incluso puedes determinarte o disponerte a sentir cómo el entrecejo hace una especie de círculo en el espacio. You can even be willing to feel how the eyebrow center kind of draws a circle in the space. Y los que tienen más manejo y más control del cuerpo pueden pensar también al tiempo en ese círculo hecho desde el puntico del pubis. And those who have more management can also try to feel the circle made by the point at the pubic bone. Y la próxima vez que exhales inclinando la cabeza, para. Next time you exhale, leaning the head, stop. Pasa el pie izquierdo adelante, Pass the left foot forwards again. junta las plantas de los pies. Join the sole of the feet. Y de bharadvajasana, que era la postura anterior, pasa a badhakonasana. So from bharadvajasana, which was the previous posture, you get into badhakonasana, La postura de la mariposa. butterfly posture. Si te cuesta la postura, If the posture is not puedes easy, poner una mano atrás you can put a hand on the y floor la behind you, otra dejarla agarrando el tobillo. and the other one you can keep it at your ankle. Y entonces vas a hacer el tercer Kankuebs. And you're going to do the third Kankueb. Inclina la cabeza, hundiendo el pecho, arqueando la espalda. Lean the head, immerse the chest, curve your back, Y entonces te inclinas hacia los pies. and like this you lean towards your feet. Y después inhalando abres el pecho, levantas la cabeza, enderezas el torso Then inhaling, you open the chest and lift the head, straightening your torso. y te sientes. And like that, you come and sit up. Y después de sentarte, After you have your sitting, vuelves a doblarte, you bend again. inclinando la cabeza, Leaning the head, rodeando la espalda hacia atrás rounding the back backwards, y llevando la coronilla en dirección de los pies hacia abajo. and taking your crown in the direction of your feet Y downwards. después te enderezas, Then you straighten yourself te sientas. and you sit up. Muy bien, y mientras haces eso, While you do this, al inhalar para sentarte, when inhaling to sit, siente tomar la respiración a través de 2 centímetros arriba del ombligo y la garganta. feel that you're taking the breathing through 2 centimeters above the navel and through your throat. Y exhalas And you exhale por ese punto del abdomen y la garganta al doblarte e inclinarte. through that point at the abdomen and at the throat when you bend. Over and over again, hazlo una y otra vez. Try to cultivate that sensation. Trata de cultivar esa sensación. Uno de los propósitos de yoga es que aprendas a asumir sensaciones y experiencias internas que tú decidas.
One of the main purposes in yoga is to assume inner experiences that you choose, inner sensations that you choose. Y la próxima vez que te inclines, Next time you lean forwards, paras. stop. Si quieres, deja las manos ahí en los tobillos o en los pies. If you want, keep your hands there at your ankles or feet, O las pones sobre las rodillas. or you can place them at your knees. Y cuarto Kankuebs. Fourth Kankuebs. Haces un círculo con todo tu cuerpo por la izquierda hacia arriba inhalando. Make a circle with all your body going up through the left inhaling, Y bajas exhalando por el lado derecho. and then you go down exhaling through the right. Muy bien. Y entonces comienza a respirar por el centro del esternón. Then begin to breathe through the center of your sternum. Al subir inhalando y tomas el aire por el esternón, por el punto del esternón, y al bajar exhalando sueltas el aire por el centro del esternón. When you go up inhaling, you take the air in through the center of your breastbone. And when you exhale, going down, the air goes out through the center of the breastbone. No necesitas hacer ningún esfuerzo, There's no need for any effort. todo muy suave. Everything very soft. Y la próxima vez que te inclines, paras Next time you lean forward, stop y te devuelves. and change the direction. Subes por el lado derecho inhalando, Go up through the right inhaling, bajas por el lado izquierdo exhalando go down through the left exhaling, y sigues respirando por el centro del pecho. while you keep on breathing through the center of your chest. Y la próxima vez que exhales, Next time you exhale, inclinándote, paras leaning forwards, stop y te desenrollas. and unroll. Al desenrollarte, abres el pecho y levanta la cabeza As you unroll, open the chest and lift the head, y te vuelves a inclinar erguido. and then you lean forward straight again. Y entonces, Then, al desenrollarte, inhalas as you unroll, you inhale de abajo hacia arriba, punto por punto. from down to up, passing point by point. Entonces me explico. So I explain myself. Estás inclinado. You're leaning forwards, Cuando comienzas a desenrollarte, and as you start to unroll up, comienzas a inhalar por el perineo, you start to inhale through the perineum, después por el pubis, then the pubic bone, arriba del ombligo, above the navel, centro del pecho, center of the chest, garganta, throat, entre cejo y coronilla. eyebrow center, crown. Y te inclinas erguido, And like that, you lean straight, soltando el aire por los 7 puntos al mismo tiempo. expelling, releasing the air through the 7 points, the 7 spots at the same time. Entonces cuando te desenrollas inhalando, So when you unroll, inhaling, tomas el aire de abajo hacia arriba, punto por punto. you take the air from down to up, spot by spot, hole by hole. And then when you bend your body exhaling, you release the air through all the points at the same time. Entonces cuando exhalas inclinándote erguido, sueltas el aire por todos los 7 puntos al tiempo.
Try to breathe in a soft way. Trata de respirar de forma suave. La próxima vez que inclines tu cuerpo, Next time you lean your body, apoya las manos en el piso support the hands on the floor, o deja las manos agarrando los pies, or keep them grabbing your feet, pero tu cuerpo queda inclinado hacia adelante. but your body is leaning forwards. Séptimo Kankueb. And there, seventh Kankueb. Inclina la cabeza hacia el hombro derecho. Lean the head to the right shoulder, El cuerpo se va hacia la derecha. the body goes to the right. Y después, inclina la cabeza hacia el hombro izquierdo. Then you lean the head to the left shoulder, Y el tronco se va hacia la izquierda siguiéndola. and the body goes to the left following it. Sexto Kankueb. ¿Dije séptimo? Sí. Perdón. Sixth Kankueb. Ya estoy volado. Sexto Kankueb. Sixth. Gracias. Y entonces haces un movimiento de onda, como el movimiento de una serpiente al desplazarse sobre la tierra. Then you make a wave-like movement, like a snake moving on the ground. Y vuelve a respirar por el centro del pecho. And again, breathe through the center of your chest, Todo el tiempo. all the time, Por el centro del esternón. through the center of the breastbone. Y ahora comienza a hacer el séptimo Kankueb. And now begin to do the seventh Kankueb. Camina con tus manos para desenrollarte. Walk with your hands to unroll up. Cruza las piernas en postura de meditación. Cross the legs in meditation posture. Y te mueves de forma libre. And move freely. Y entonces aquí vas a cambiar el ejercicio. So here you're going to change the exercise. La forma de hacer el Drishti. The way you perform the Drishti. Vas a inhalar por un punto, por un chitram, el que tú desees. You're going to inhale through a point, through a shitram, the one you want. Y exhalas por otro. And you exhale through another one. Y ese por el cual exhalaste, inhalas después. And through the one you exhale, well, you inhale through it afterwards. Y entonces exhalas por el siguiente, por otro. And then you exhale through another one. Que puede estar lejos o cerca al anterior. That could be close or far from the previous one. Mientras te mueves de forma libre. While you move freely. Si no te queda fácil coordinar las dos cosas al tiempo, movimiento y conciencia de la respiración por los chitrams, If it is not easy to coordinate both things, the movement and the awareness of the shitrams, entonces te dedicas solo al movimiento. then you only do the movement. Y puedes incluir simplemente sentir los puntos de los chitrams moviéndose con el resto del cuerpo. And you could simply include the sensation of the shitrams moving with the body. Then do it over again. Haces esto una y otra vez. Y meditas en el movimiento Meditate on the movement y en la respiración de los chitrams. and on the breath through the shitrams.
Keep your body released, mantén tu cuerpo relajado. Very aware movement, un movimiento muy consciente. Y entonces, para terminar esta primera parte, abre los brazos por los lados en un kukulkan inhalando. To finish this first part, open the arms to the sides in a kukulkan inhaling. Baja las palmas juntas al frente del pecho exhalando. Bring the palms above and bring them down in front of your chest, exhaling. Te inclinas hacia adelante. Lean forwards. Pasa los pies hacia atrás levantando la pelvis. Pass the feet backwards, lifting the pelvis. Y lleva la pelvis hacia los talones en shashankasana. And take your pelvis to your heels in shashankasana. Apoyas la frente sobre el suelo. Support the forehead on the floor. Y te quedas ahí, And stay there. respirando por el entrecejo. Breathing through the eyebrow center. Inhalas y exhalas por el entrecejo. Inhale and exhale through the eyebrow center. Deja los codos descansando en el suelo. Let your elbows rest on the floor. Y deja eso. Then lift that. Levanta la pelvis. Lift the belly. Ponte sobre rodillas y manos. Get on your hands and knees. Las manos y las rodillas separadas a la distancia de los hombros. Hands and knees spread at shoulder distance. Y entonces respira por el perineo. Then breathe through the perineum. Inhala y exhala por el perineo. Inhale and exhale through the perineum. Una y otra vez. Over and over again. Y entonces alarga la pierna izquierda hacia atrás. Lengthen the left leg backwards. El brazo derecho hacia adelante. And the right arm forwards. Trata de hacer una línea recta entre tu pierna izquierda, el torso y el brazo derecho. Try to make a straight line between your left leg, your torso, and the right arm. Acomoda la mano izquierda donde te quede bien. Place the left hand where it is the best for you. Y dobla el dedo índice dentro del dedo pulgar de la mano derecha. And bend the right index finger on the right thumb. Y entonces respira por el punto del abdomen 2 centímetros arriba del ombligo. Breathe through the point of the abdomen, 2 centimeters above the navel. Cuando te canses, suelta la postura y descansas con la pelvis en los talones en shashankasana. Whenever you get tired, you simply rest and bring the pelvis to your heels in shashankasana. Y exhalando, baja la mano, la rodilla izquierda al piso. Exhaling, lower the hand and the left knee to the floor. Inhalando, alarga la pierna derecha, el brazo izquierdo hacia adelante con la mano en mudra. Inhaling, straighten the right leg backwards, the left arm forwards with the left hand in a mudra. Es decir, el dedo índice doblado dentro del pulgar. So the index is bent on the thumb. Y los otros 3 dedos alargados. And the other 3 fingers are lengthened. Y sigue respirando por el punto 2 centímetros arriba del ombligo. And keep breathing through the point, the spot of 2 centimeters above the navel. Una y otra vez, over and over again. Y exhalando, baja la mano izquierda, la rodilla derecha al piso. Exhaling, left hand down as well as the right knee down to the Te floor. sientas sobre los talones. Sit on your heels. Te desenrollas, abre los brazos por los lados inhalando. Palm roll up, opening the arms, inhaling. Sonríes al cielo con el pecho y el rostro. Smile to the sky with your chest and your face. Y exhalando, baja las palmas juntas al frente del pecho.
Exhale, bring the hands in front of your chest. Te quedas ahí. Stay there. Respira por la coronilla. Breathe through the crown. Todo el tiempo respirando por la coronilla. All the time, breathe through the crown. Trata de que tu respiración no se escuche afuera. Try to make your breath as soft that you cannot hear it outside. Es una respiración suave. It's a soft breath. La forma como respiramos The way in which we breathe determina nuestro estado emocional en ese momento determines our emotional state at that moment y la cantidad de movimiento mental. and the quantity of mental movement. Por eso en yoga la respiración es lenta y profunda, muy suave, That's why the breath in yoga is very slow and deep, para que la mente esté serena. so the mind can be serene. Inhala profundamente. Inhale deeply. Con la exhalación te inclinas, apoyas las manos en el piso. With the exhalation, lean forward, support the hands on the floor, Doblas los tobillos. bend your ankles, Apoya las yemas de los dedos de los pies en el suelo. support the tips of your toes on the floor, Levanta las rodillas del piso. lift the knees from the floor, Postura de parvatasana. parvatasana posture, Y comienzas a alternar el doblar y el alargar las piernas. and there begin to alternate bending and lengthening the legs. Bicicletas. Bicycles. Mientras lo haces, As you do it, respira por el punto del pubis. breathe through the spot of the pubic bone, Una y otra vez. over and over again. Deja que la pelvis se mueva. Let your belly move, Los hombros se muevan. the shoulders move, La cabeza también se mueve. the head also moves. Y entonces, Then para. stop. Lleva la pelvis hacia atrás. Project the pelvis backwards. Empina o eleva los talones. Lift your heels. Levanta la cabeza y abre el pecho. Lift the head and open the chest. Y respira por la garganta. Breathe through your throat. Si te cansas, puedes bajar al piso ya. If you get tired, you can go down to the floor now. No te fuerces. Do not strain. Presiona los metacarpos, las palmas de las manos contra el piso suavemente. Press the metacarpal bones, the palms of the hands against the floor softly. Recuerda que el pecho está abierto y la cabeza está levantada. Remember the chest is open and the head is lifted. Y tú estás respirando por la garganta. And you're breathing through the throat. Exhalando, descuelga los talones, inclina la cabeza. Exhaling, bring down the heels, lean the head. Baja las rodillas al piso. Knee down to the floor. Y vuelve a sentarte sobre los talones. Sit again on your heels. Lleva las manos al piso atrás. Hands on the floor backwards, behind you. Y sube los hombros para sostener la cabeza con los hombros. And lift your shoulders a bit to support the head with your shoulders. Como que lleva los hombros hacia las orejas. It's like the shoulders go towards your Abres ears. el pecho. Open the chest. Puedes dirigir los dedos de las manos hacia los lados o hacia adelante. The fingers can point forwards or sideways. Y el pecho abierto. The chest open. Si quieres levantar la pelo y la levantas. Si la quieres dejar sobre los talones, la dejas sobre los talones. If you want to lift, the belly is lifted. If you want to keep it on your heels, keep it on your heels. Y respira por el centro del esternón. And breathe through the center of your sternum. Si te cuesta la postura, puedes levantar la pelvis en el aire. If the posture is not easy for you, you can leave the pelvis in the air, then be only on your knees, and you can support your hands on your iliac crest. Entonces puedes apoyar las manos en tus crestas ilíacas. Only if the posture is not easy for you.
solo si la postura no es fácil. Párate. Y todo el tiempo respiras por el centro del pecho. All the time you breathe through the center of the chest. Exhalando, te inclinas hacia adelante Exhaling, lean forwards y vas a bharadvajasana, and go to bharadvajasana. postura del niño. Child pose. Vuelve a respirar por el perineo. Again, breathe through the perineum. Inhalas y exhalas por el perineo. Inhale and exhale through the perineum. Muy bien, alarga los brazos hacia adelante Lengthen your arms forward. y te cuestas boca abajo. Lay down on your back. Saral bhujangasana, Lay down on your front. Saral bhujangasana. codos y antebrazos apoyados en el piso. Elbows and forearms supported on the floor. Junta las piernas. Join the legs. Alarga la columna vertebral hacia el cielo. Lengthen the spine to the sky. Esta vez aleja los hombros de las orejas This time, bring the shoulders away from your ears. y empuja un poquito el piso con la pelvis. And press the pelvis a little bit against the floor. Mantienes esa presión un tiempito, unos segundos, Hold the pressure for a few seconds. y vuelves a respirar por la garganta. And again, breathe through your throat. Una y otra vez. Over and over again. Desde saral bhujangasana, From saral bhujangasana. la postura de la esfinge. The posture of the Sphinx. Muy bien, y flexiona los pies, apoya las yemas de los dedos en el piso. Bend your feet, support the tips of your toes on the floor. Corre el brazo derecho hacia la izquierda, más un poquito más o menos al centro. Move the right arm to the left, a little bit towards the center. Y lleva la mano izquierda hacia el lado izquierdo. Take your left hand to the left. Gira la cabeza como mirar por encima del hombro izquierdo. Turn the head to look above the left shoulder. Los ojos están cerrados. Your eyes are closed. Respira por el punto 2 centímetros arriba del ombligo. And breathe through the spot 2 centimeters above your belly button. Estás haciendo una muy suave torsión. You're making a very soft torsion. Con cada exhalación relajando más y más la columna vertebral. With each exhalation, you release your spine more and more. Aunque tus brazos están activos, Although your arms are active, busca relajar la espalda, el torso y la columna. intended to release your back, your torso, and your spine. Remember to breathe 2 centimeters above the belly button all the time. Recuerda estar respirando todo el tiempo por ese punto ubicado 2 centímetros arriba del ombligo. Muy bien, y cambia la postura. Change the posture. Pon el antebrazo izquierdo en el piso, Left forearm on the floor. giras hacia la derecha Turn to the right. y pone la mano derecha en el piso en algún punto. And place the right hand on the floor at some point. Con los ojos cerrados, miras por encima del hombro derecho.
With your eyes closed, look above the right shoulder. Y sigue respirando 2 centímetros arriba del ombligo. And keep breathing through the spot 2 centimeters above the belly button. Y con cada exhalación relajando más y más. With each exhalation, releasing more and more. Y suelta la postura. Let go of the posture. Alarga los brazos hacia adelante. Lengthen your arms forwards. Pon la frente en el piso. Forehead on the floor. Utthita advasana. Si eso no te queda cómodo, pones el mentón If that's not comfortable for you, support your chin on the floor. y respiras por el entrecejo. Breathe through the eyebrow center. Pone los empeines en el piso. Support the insteps on the floor. Support your head on the floor. Todo el tiempo respirando por el entrecejo. All the time, breathe through the eyebrow center. Muy bien. Y ródate sobre tu lado derecho. Roll on your right side. Dejas el brazo derecho alargado, Keep the right arm lengthened. la pierna izquierda sobre la pierna derecha. The left leg is on top of the right leg. Y entonces levanta la cabeza para, doblando el brazo, sostenerla con la mano derecha. Lift the head so that bending your right arm, you can support it with your right hand. La mano izquierda está por ahora apoyada en el piso al frente del pecho. Left hand is on the floor, supported in front of your chest. Levanta la rodilla izquierda. Lift the left knee. Y puede ser que agarre la rodilla izquierda con la mano, And there it could be that you grab the left knee with your left hand, o que agarre de gancho el dedo gordo del pie izquierdo y alargue la pierna, or you can also hook the left big toe and lengthen the leg. lo que te quede fácil. Whatever is easier. Y respiras por el pubis. Breathe through the pubic bone. No te trates de forzar en la postura. Don't try to force the posture. Si solo es fácil para ti agarrar la rodilla, solo agarra la rodilla. If it is only easy for you to grab the knee, well, you only grab the knee. Lo importante es que haya una flexión lateral del cuerpo, The important thing is that there is a side flexion of your body. pero además estás practicando el equilibrio. And in addition, you're practicing Es balance. una postura de equilibrio. This is a balance posture. All the time breathing through the pubic bone. Todo el tiempo respirando a través del hueso púbico.
Y dobla la pierna. Bend the leg. Agarra el tobillo por detrás. And grab your ankle from Perdón, the el tobillo con el pie por detrás. grab your ankle and foot from the back. Entonces, si quieres correr el brazo, el codo derecho más atrás. So if you want, you can move the right elbow a little bit more Y backwards. ya quedas tu cuerpo abriendo el pecho. And like that, you arch your body, opening the chest. Lleva la pierna izquierda hacia atrás. Take the left leg backwards. Y puedes incluso levantar la cabeza And you can even lift the head hacia atrás. backwards. Y respira por el centro del pecho de nuevo. Breathe through the center of your chest again. Si te cansas, puedes bajar el pie atrás If you get tired, you can bring the foot backwards down to the floor. al piso. To the floor. O lo haces como te quede fácil. Well, you do it how is easier. No importa la forma de la postura. It doesn't matter the shape of the posture. Lo importante es la actitud corporal The important thing is the bodily attitude, en una actitud interna de relajación. in an inner attitude of relaxation. Y suelta. Let that go. Cambia al otro lado. Change to the other side. Sostén la cabeza con la mano izquierda. Support the head with the left hand. La pierna izquierda alargada hacia abajo. The left leg is lengthened backwards Y puedes doblar, and la, downwards. puedes doblar la rodilla derecha y agarrarla con la mano. You can bend the right knee and grab it with your hand. O agarrar de gancho el dedo gordo del pie derecho y alargar la pierna. Or grab with a hook the right big toe and lengthen the leg. Y respiras por el pubis. Breathe through the pubic bone. Y flexiona la pierna. Bend the leg. Agarra el tobillo llevando el pie y la pierna hacia atrás. Grab the ankle, bringing the leg and the foot backwards. Arqueas la espalda. Arch your back. Puedes incluso levantar la cabeza hacia atrás, You can even lift the head a little bit backwards, abriendo el pecho. opening the chest. Y esta vez vas a respirar por el punto del ombligo, This time you're going to breathe through the spot at the navel, 2 centímetros arriba del ombligo. 2 centimeters above your belly button. Y deja eso. Leave that. Descansa de nuevo boca abajo Again, rest laying down on your front y con los brazos alargados. with your arms lengthened. Utthita advasana. Y puedes apoyar en el piso el mentón o la frente You can support either the chin or the forehead on the floor, o una mejilla. or a cheek, Si te queda más cómodo girar la cabeza. if it is more comfortable for you to turn the head.
Entonces, respira por el entrecejo. Then breathe through the eyebrow center. Muy bien. Pon las manos debajo de los hombros. Place the hands under your shoulders. Levanta la pelvis. Lift the pelvis. Te sientas sobre los talones en bharadvajasana, diamante. Sit on your heels in bharadvajasana, diamond. Y haces un kukulka. And you perform a qanil. Y te preparas para el paro de cabeza. Prepare yourself for headstand. Inclina el torso hasta llevar la frente al piso. Lean your torso until you bring your forehead to the floor. Lleva los brazos hacia atrás. And your arms go back. Déjalos en el piso. Keep them on the floor. Levanta la pelvis. Lift the pelvis. Rodando la cabeza hasta que la coronilla quede en el suelo. By rolling the head until your crown is supported on the floor. Los brazos descansan en el piso. Your arms rest on the floor. Tu coronilla queda en el suelo. Your crown is on the floor. El tope de tu cabeza. The top of your head. Y tu espalda queda redonda. And your back is round. Entonces puedes moverte un poquito hacia adelante y hacia atrás, Then you can move a little bit forwards and backwards, como a lo largo de la frente entre cejo y la coronilla. like if you're rolling between the eyebrow center and the crown. Si necesitas apoyar las manos en el suelo a los lados de la cabeza, los apoyas, If you need to support the hands on the floor next to your head, do it. para que no haya tanto peso en la nuca. So there's not so much weight on the back of your neck. Y te ruedas hacia adelante y hacia atrás, And like this, you roll forwards and back, sintiendo el movimiento en la nuca. feeling the movement at the back of your neck. Y entonces inhalas y exhalas por el perineo de nuevo. Inhale and exhale through the perineum again. Si te cansas, paras If you get tired, stop y te quedas sobre la coronilla. and stay on your crown. Muy bien. Y quédate ahora sobre la coronilla. And stay on your crown. Flexiona los pies. Bend the feet. Apoya la llama de los dedos de los pies en el piso. Place the tips of your toes on the floor. Si necesitas apoyar las manos en el suelo a lo largo de la cabeza If you need to support the hands on the floor to the sides of your head, para quedarte sobre la coronilla, hazlo. so you're on your crown, do it. Muy bien. Y entonces vuelve a sentarte sobre los talones. Again, sit on your heels. Abre los brazos por los lados en el bhujangasana. Open your arms to the sides in a bhujangasana. Y los que se paran de cabeza hacen sirsasana. Those who do the headstand do sirsasana. Los demás The others, entrelazan los dedos de las manos. interlace your fingers. Apoyan los antebrazos cómodos en el piso. Support the forearms on the floor. Apoya la coronilla en el suelo. Support the ground on the floor. Flexiona los pies. Bend your feet. Apoya las yemas de los dedos de los pies en el piso. Support the tips of your toes on the floor. Levanta las rodillas del suelo. Lift the knees from the floor. Camina hacia ti. Walk towards you. Y levanta la pelvis más o menos a la línea vertical de la cabeza. And then lift the pelvis more or less to the vertical line of the head. Y te quedas ahí. Stay there. Y los que están, y todos respiran por la coronilla. Everyone breathe through the crown. Inhalas y exhalas por la coronilla. Inhale and exhale through the crown. Recuerda evitar entregarle peso a las cervicales, al cuello. Remember to avoid pushing the weight into the cervical vertebrae to the neck. Elevando los omóplatos del piso. Lifting your elbows from the floor. No, los omóplatos. Lifting your shoulder blades from the floor.
Lleva la pelvis. Eso, ahí estás. Agarra mi mano. Muy bien. Dobla la rodilla hacia atrás y te hagas caer hacia atrás. Confía en mí. Y cuando necesitas descansar, descansas. Whenever you need to rest, rest. Muy intensa la subida. Vas a activar muy bien. Muy bien. Y suelta la postura. Release the posture. Baja los pies, las rodillas al piso. Bring down the feet, the knees to the floor. Te sientas sobre los talones. Sit on your heel. Separa las rodillas. Spread the knees. Levanta la pelvis. Lift the pelvis. Entrelaza los dedos de las manos girando las palmas hacia arriba. Interlace the fingers, making the palms face upwards. Y alarga los brazos. Lengthen your arms. Presiona un poquito las rodillas contra el piso. Press your knees a little bit against the floor. Mejor si lo haces desde la pelvis. Even better if you do it from the pelvis. Los hombros bajan Shoulders go down. y la nuca se alarga. And the back of the neck lengthens. Ujjayi pranayama. Trata de respirar por los 7 puntos al tiempo. Try to breathe through the 7 points at the same time. Exhalando, baja las manos. Exhaling, bring down the hands. Cruza las piernas. Cross the legs. Te sientas. Sit. Alarga las piernas hacia adelante. Lengthen your legs forward. Flexiona la pierna izquierda. Bend the left leg. Pasa el pie izquierdo al otro lado de la pierna derecha. Pass the left foot to the other side of the right leg. Te giras hacia el lado izquierdo Turn to the left. y pon la mano izquierda en el piso atrás en copa. Left hand on the floor behind you in a cup attitude. Bueno, a algunos les gustará poner la palma de la mano en el suelo Some might like to put the palm of the hand on the floor. y con el brazo derecho With the right arm, abraza la pierna. you hug the leg. Haz una torsión suave. Make a soft torsion. Alarga la columna, Lengthen the spine lo que te quede fácil. as it is easy. Lleva el hombro izquierdo atrás y el hombro derecho al frente. Left shoulder backwards, right shoulder forwards. Y trata de respirar por los 7 puntos al tiempo, Try to breathe through the 7 points at the same time. sino por pares Or you could do it by pairs, o uno por uno. or one by one. You are not doing any effort in the posture. No estás haciendo ningún esfuerzo en la postura. Doesn't matter if you don't feel that the posture is absolutely straight. Doesn't matter. This is not important. No importa si tú no sientes que la postura esté completamente recta, erguida. Eso no importa. Eso no es importante. What is important is the torsion, the body attitude. Importante es la actitud del cuerpo. La torsión. Y suelta. Let that go. Cambia al otro lado. Change to the other side. Alarga la pierna izquierda Lengthen the left leg. y pasa el pie derecho al otro lado de la pierna izquierda. Pass the right foot on the other side of the left leg. La mano derecha atrás. Right hand on the floor behind you. Puede ser con los dedos en copa o con la palma en el piso. It could be either with the fingers on a cup attitude or with the palm of the hand on the floor. Y ahora Now, abraza la pierna derecha con el brazo izquierdo. hug the right leg with the left arm. La cabeza está girada hacia la derecha. The head is turned to the right. Alarga la columna Lengthen the spine. y respira por los 7 chakras.
Breathe through the 7 chakras. Ujjayi pranayama. Y suelta. Let go. Siéntate en postura de meditación. Sit in meditation posture. Saca los glúteos de los isquiones, los muslos de las articulaciones de las caderas. Pull out the glutes from the sit bones and the thighs from the hip joints. Apoya las manos, muñecas, antebrazos sobre las rodillas. Support wrists, hands or forearms on your knees. Y observa si la postura está más cómoda ahora. And observe if the posture is more comfortable now. No tienes que estar completamente erguido. It's not that you have to be completely straight. Debes estar cómodo. You have to be comfortable. Y obsérvate. Observe yourself. ¿Te gusta estar en ti? Do you like being in yourself? En ti solo hay paz, In you, there's only peace, descanso, rest, serenidad. serenity. Tú no eres la mente, You're not the mind. tú eres la conciencia, You're the awareness, the consciousness que puede observar el movimiento mental. that can get to observe the mental movement. La mente es la que trae la perturbación. The mind is the one that brings worry. No porque la mente sea mala, Not because the mind is bad, sino porque no está bien entrenada. but because it is not properly trained. Y con yoga se busca entrenar la mente, And with yoga, one tries to train the mind, desarrollar cada vez más la capacidad de ser consciente del flujo del movimiento mental. to develop each time more the capacity to be aware of the mental flow. Y entonces, como lo hicimos hoy durante toda la clase, So as we did today during the entire class, lograr que la mente haga lo que nosotros queramos que haga, to manage the mind to do what we want it to do, que se dirija a donde queramos que se dirija. to be directed towards where we want it to direct it to. Si estamos pensando innecesariamente en cosas estresantes, If we're unnecessarily thinking about stressful things, o si es necesario asumir cosas estresantes, pero lo hacemos de una forma inadecuada, or if it is necessary to assume stressful things but we do it in an inadequate way, entonces ya aprendemos con yoga a poner la mente en un estado then through yoga we learn to place the mind into a state en que no esté pensando bobadas innecesarias, in which it is not thinking about unnecessary, silly things, o que de forma inteligente sepa asumir y resolver los problemas. or that intelligently it can get to assume and solve the problems En paz, at peace, en equilibrio. at balance. Muy bien, acuéstate boca arriba. Very good, lay down on your back En shavasana, in shavasana con la cabeza hacia acá. with the head towards here. Vamos a hacer un ejercicio que hace muchos años no enseño. We're going to do an exercise that it's been many years I haven't taught. Son tantas las técnicas There's so many techniques que tenemos todos estos años para seguirlas enseñando. that we have all these years to keep on teaching them. Relaja el cuerpo. Release the body. Mira si ya está más claro para ti la ubicación de los chakras. Notice if the location of the shitrams is clearer for you. Tal vez ya lo sientas más fácilmente todo de forma natural. Maybe now you can get to feel all of them more naturally, Porque eso es lo que pasa con la mente. because that's what happens with the mind. Si tú repites una y otra vez el mismo pensamiento, If you repeat the same thought
over and over again. Eso es lo que se te va a volver natural. That's what will become natural for you. ¿Entiendes lo que te quiero decir? You understand what I mean? ¿Qué quieres cultivar? What do you want to cultivate? Y no se trata de ignorar las cosas. And it's not about ignoring things. No. No. Se trata de cultivar un estado determinado al respecto de la realidad. It's about cultivating a determined state in regards to reality. Muy bien, y entonces flexiona las piernas, Then bend your legs, apoya los pies sobre el piso, support your feet on the floor, deja los pies separados a la distancia de los hombros. keep the feet spread at shoulder distance. Y entonces comienza muy suavemente a contraer y a relajar el perineo. Very softly start to contract and then release the perineum. Piensa que al contraer el perineo estás como cerrando u obturando el pequeño orificio que estabas trabajando previamente durante toda la clase. Think that when you contract the perineum, it's as if you were closing the small hole that you were imagining during the class. Y cuando lo relajas, And when you release it, puedes intentar expandirlo, you can even try to expand it, como empujarlo hacia afuera, as pushing it outwards, como si ese pequeño huequito se pudiera abrir. as if that small hole could open up a little bit more. Entonces comienza a cambiar la conciencia o pensamiento de un pequeño huequito Then begin to change the awareness or the thought of a small hole por la conciencia de un punto de energía. to the awareness of a spot of energy. Cuando contraes el perineo, When you contract the perineum, como si pudieras apretar ese punto de energía. it is as if you could squeeze that spot of energy. Y cuando relajas o expandes el perineo, And when you release or expand the perineum, ese punto de energía queda relajado. that spot of energy is released. Y lo puedes visualizar si quieres blanco radiante o de color rojo. And if you want, you can imagine it in a diamond radiant color or in a red color. Para, Stop. deja el perineo relajado. Let the perineum released. Y ahora contrae el abdomen bajo And now start to squeeze the lower abdomen hacia el pubis. towards the pubic bone. Y después lo relajas Then release it o incluso lo expandes. and you even expand it. Y aquí puedes utilizar ya la respiración si quieres. And here you can use the breathing if you want. Exhalando, Exhaling, contrae los músculos del abdomen bajo alrededor del hueso púbico. contract the muscles of the lower abdomen around the pubic bone. Inhalando, Inhaling, llevas el aire a empujar, a inflar el abdomen bajo alrededor del pubis. take the air to inflate the lower abdomen around the pubic bone. Y entonces piensa ya no en un pequeño orificio, So think no longer about the small hole, sino un pequeño punto de energía, but think about a small spot of energy, blanco radiante white, radiant white, o de color naranja. or orange color. Y tú lo estás apretando y liberando con el movimiento muscular abdominal bajo. And you're squeezing it and releasing it with a lower muscular abdomen movement. Y puedes comenzar a sentir cómo ese punto de energía es estimulado y movido, afectado por el movimiento muscular púbico. And you can start to feel how that spot of energy is being stimulated by that muscular movement of around the pubic bone. Para. Stop. Y ahora el abdomen alto. And now the upper abdomen. Con la exhalación contraes el abdomen alto. With the exhalation, you contract the upper abdomen. Con la inhalación lo expandes. With the exhalation, you expand it. Piensa en ese punto a 2 centímetros arriba del ombligo. Think about that spot 2 centimeters above the navel. Piénsalo, puede ser de blanco radiante, de color amarillo. It could be radiant white or yellow color. Y todo el movimiento abdominal, muscular abdominal alto se da alrededor de ese punto.
and all the movement of the upper abdominal muscle is given there. Para. Stop. Ahora en el centro del esternón. Now at the center of the sternum. Activas ahí un puntico de color verde esmeralda. Activate there a spot of emerald green. Al inhalar, When you inhale, empujas el aire sobre ese punto hacia el frente, hacia el techo. you push the air on that point, on that spot, up towards the ceiling. Al exhalar, When exhaling, contraes el pecho, contract the chest. hundiendo un poquito el esternón desde ese punto. Is immersing the sternum a little bit from that spot. Una y otra vez. Over and over again. Si no tienes tanta movilidad en el pecho o en el esternón, no importa. If there is not so much mobility at your chest or sternum, it does not matter. Con que te lo imagines es perfecto. With you imagining it is perfect already. El punto es de color verde. The spot is green color. And you are moving this spot from your movement of your chest, from your breath. Te estás moviendo ese punto desde el movimiento muscular del pecho a partir de la respiración. Y para. Stop. Ahora ubica el punto de la garganta. Now locate the spot of the throat. Cuando exhales, When you exhale, busca contraer la garganta suavemente. intend to contract the throat softly. Para eso puedes acercar el mentón o cerrar el mentón a la garganta. For that, you can bring the chin a little bit closer to the throat, closing it. Y al inhalar, When you inhale, alejas el mentón dejando que la garganta se abra. you let the chin go away from the throat, letting the throat open. Y todo el movimiento lo haces desde ubicar ese punto de la garganta. And you do all the movement from locating that spot at the throat. Que puedes visualizar de color azul, That you can get to visualize in a blue color, o ya sabes, blanco radiante. or you already know it could be also radiant white. Muy bien, y para. Very good. Stop. Alarga las piernas. Lengthen your legs. Descansa un momento. Rest for a moment. There. Observa cómo te sientes. Observe how do you feel.
Muy bien, lleva tu atención al entrecejo. Now bring the attention to the eyebrow center. Al inhalar, vas a enfocar tus ojos con los párpados cerrados detrás del entrecejo. When inhaling, you're going to stare with your eyes closed at the eyebrow center. Exhalando, relaja los ojos. Exhaling, you release your eyes. You release the stare. Pero al inhalar, But when inhaling, cuando enfoques tu visión interna hacia el entrecejo, when you focus your inner stare, your inner sight at the eyebrow center, es como si estuvieras viendo solamente en ese punto del entrecejo. it's as if you were looking only at that spot of the eyebrow center. Y al exhalar, When exhaling, es como si el entrecejo pudiera expandir su mirada hacia el horizonte al frente tuyo. it's like if the eyebrow center could expand its sight, its stare, to the horizon in front of you. Básicamente estás practicando Shambhavi Mudra. Basically, you're practicing Shambhavi Mudra. En cada exhalación deja que tu visión se amplíe desde el entrecejo hacia el frente tuyo afuera, pero con los ojos cerrados. With each exhalation, let your stare expand forwards in front of you, but with your eyes closed. Y entonces ubicas detrás del entrecejo un punto radiante de luz, So behind your eyebrow center, locate a bright point of light, diminuto, tiny, y que puedes visualizar de color radiante, blanco radiante o de color violeta. that you can either visualize in a white radiant color or in a purple color. Trata de clarificar muy bien ese enfocar los ojos en el entrecejo con la inhalación. Try to clarify that, focusing the eyes in the eyebrow center with the inhalation, Observando cómo toda tu conciencia al inhalar se enfoca detrás del entrecejo. observing how all your awareness focuses at the eyebrow center when inhaling. Y el movimiento de enfocar los ojos en el entrecejo te permite observar o tener la sensación de que todo el cuerpo, todos los músculos quieren irse hacia el entrecejo. And the movement of the eyes to stare at the eyebrow center allows you to feel the sensation of all the muscles wanting to go towards the eyebrow center. Algunas personas pueden incluso incluir el presionar la cabeza, la parte de atrás del cráneo contra el piso cuando inhala se enfoca los ojos en el entrecejo. Some people can even get to include pressing a little bit the floor with the head at the back of the head when inhaling, focusing on the eyebrow center. Y cuando exhalas, pues suelta la presión. And when you exhale, you release the pressure. Es como si el efecto de la presión se enfocara en el entrecejo. It's like if the effect of the pressure was focused on the eyebrow center. Y cuando suelta la presión exhalando, ese efecto se disuelve, se relaja hacia el horizonte. And when you release the pressure exhaling, it's like that effect is released forwards through the horizon. Muy bien, y deja eso. Very good, stop that. Lleva tu atención a la coronilla. Bring the attention to the crown. Los ojos están relajados, Your eyes are released, neutros, neutral. pero al inhalar But when inhaling, es como si todo tu cuerpo se quisiera elevar y concentrar en la coronilla. it's as if all your body wanted to rise and focus at the crown. Entonces puedes alargar la columna vertebral, alargarte tú como creciendo, So you can lengthen the spine and lengthen yourself as if you were growing.
Y exhalando, and exhaling, relajas todo ese alargamiento, relajas todo el cuerpo. you release all that lengthening, you release all your body. Y sientes que la coronilla se libera y se expande hacia arriba. And you feel the crown is released and expands upwards. Entonces estás alargando un poco el cuerpo con la inhalación, hay movimiento. So with the inhalation, you're lengthening the body a little bit, there's movement. Como si el cuerpo subiera a concentrarse en la coronilla. As if all your body was going up to focus, to concentrate at the crown. No hay contracción muscular. There's no muscular contraction. No hay ningún esfuerzo. There's no effort. Solo la sensación. Only the sensation. Que te alargas That you lengthen y te concentras en ese punto diminuto en la coronilla. and you concentrate yourself at that tiny spot in the crown. Y al soltar con la exhalación, And when you let go with the exhalation, todo se libera de ese punto hacia el universo. everything is liberated from that point, that spot towards the universe. Y el punto es de color blanco diamante. And that point, that spot, is on a white diamond color. Y con la próxima exhalación paras With the following exhalation, stop y te quedas ahí simplemente observando tus sensaciones. and simply stay there observing your sensations. Prepárate para moverte. Prepare yourself to move. Siente tu cuerpo físico en su tridimensionalidad. Feel your physical body in its three-dimensional shape. Siente sus apoyos sobre el suelo Feel its supports on the floor y comienza a moverte lentamente. and begin to move slowly Hasta que te ruedas de lado until you roll to one side y te sientas en postura de meditación. and you sit up in meditation posture. Saca los glúteos de los isquiones, Remove the glutes from the sit bones, los muslos de las articulaciones de las caderas. the thighs from the hip joints. Apoya las muñecas, manos o antebrazos sobre las rodillas. Support the wrists, hands or forearms on the knees. Si puedes alargar la columna bien, si no quédate colapsado. You can lengthen the spine, good. And if not, simply stay there with the back round. Realiza ya mudra doblando los dedos índices dentro de los pulgares. Jan Mudra by folding the index fingers under your thumbs. Y con los ojos cerrados, obsérvate. With your eyes closed, observe yourself. Muy bien. Y prepárate para cerrar la clase con el mantra Om. Very good. Prepare yourself to close the class with the Om mantra. O con los 7 chitrams al tiempo. Or with the 7 chitrams at the same Es time. decir, vibrando con el Om los 7 chitrams. Which means you vibrate with the Om. You vibrate the 7 chitrams with the Om. O vibrando de abajo hacia arriba cada chitram con cada Om. Or vibrating from down to up each chitram with each Om. Y creo que ya te queda más fácil así. And I think that now that would be easier. 3 veces. 3 times. Inhala. Inhale.
Inhala. Inhale. Inhala. Inhale. Hariom Tatsat. Hariom. Puedes abrir los ojos cuando quieras. You can open your eyes whenever you want. Muy bien, esta clase So this class fue una clase bastante técnica y bastante profunda en cuanto a la conexión de los chitrams. was a quite technical and deep class in regards to the connection with the chakras. Cuando vamos a trabajar en los chakras en Tantra Kundalini Yoga, When we're going to work on the chakras in Tantra Kundalini Yoga, necesitamos mucha precisión en la ubicación de los puntos de la columna. we need to be very precise in regards to the location of the points in the spine. Pero imagínense esto, But imagine this, o piensen esto. or think about this. No tenemos una representación clara de nuestra espalda, We don't have a clear representation of our back, y mucho menos una representación o conexión clara con todo el centro de la columna vertebral. and even less a clear representation or sensation of exactly the center of the spine. Por eso en Tantra Kundalini Yoga That's why in Tantra Kundalini Yoga, se ejercitan los chitrams, one practices on the chakras, porque el sistema nervioso because like that, the nervous system se hace más fácilmente sensible becomes more sensitive desde la parte frontal del cuerpo que tanto sentimos y tanto conocemos. from the front side of the body that we know very well and we feel very well. Y claro, lo hacemos a través de la respiración. So obviously we do it through the breathing. Es una clase inicial It is an initial class para principiantes, for beginners, pero recuerden que el yogi más avanzado but remember that the most advanced yogi entra en procesos profundos de conciencia can enter into deep states of awareness con cualquier práctica. with any kind of practice. Precisamente de eso se trata ser un yogi avanzado, Precisely, that's what being an advanced yogi, que ya fácilmente, that you can easily, de la forma más simple, in the easiest way, entras en estados profundos de conciencia. in the simplest way, you can get into deep states of awareness. Entonces, si una clase como esta te parece demasiado simple para ti, So if a class like this seems too simple for you, estás en ego espiritual you're in spiritual ego. y podrías disfrutar simplemente lo que es, And you could simply enjoy what is, como un yogi que ha desarrollado más su conciencia. as a yogi that has developed its awareness. Para las personas nuevas, For the new, en cambio, es un principio de aprendizaje, this is a learning principle, donde aprenden a conectar más desde su conciencia. where you learn to connect more from your awareness. Se vuelven más conscientes, You become more aware, más sutiles, more subtle, más precisos. more precise. Y bueno, otro punto. And another point, Si notan, cuando estuvimos boca arriba, if you notice this, when you were laying down on your back, tratando de clarificar aún más esos puntos desde el movimiento de ciertas partes del cuerpo, trying to clarify those points from certain movements in certain parts of the body, o por ejemplo el chitram del perineo contrayendo y soltando el perineo, like for example the shitram of the perineum by contracting and releasing the perineum, el del pubis moviendo los músculos abdominales bajos alrededor del pubis, the one of the pubic bone by moving the muscles of the lower abdomen, después el abdomen alto, then the upper abdomen, y después el centro del pecho, then the center of the después chest, la garganta, then the throat, el entrecejo, the eyebrow center, en fin. so on. Si se dan cuenta, ahí hay una relación con los mudras y los bandhas. If you notice there is a relationship between the mudras and the bandhas. Y básicamente también entonces entrenamos So we're basically also training Mul Bandha, Mul Bandha, contracción del perineo, which is the contraction of the perineum, Uddiyana Bandha, Uddiyana Bandha, contracción del abdomen, which is the contraction of the abdomen,
Jalandhara Jalandhara, contracción de la garganta, which is the contraction of the throat, y Shambhavi Mudra, and Shambhavi Mudra, enfocar los ojos al entrecejo. which is to focus the stare at the eyebrow center. Dentro de las estrategias que yo realizo para que mis estudiantes se vuelvan hábiles en esas prácticas, On the strategies that I use in order for my students to become skilled in those está la practices estrategia de entrecruzar las prácticas mismas. is the strategy of intertwining the practices themselves. Entonces, buscando hacerse más consciente de los chitrams, So intending to become more aware of the shitrams, entonces por lo tanto activando una mayor conciencia de ellos, then for the matter activating a greater awareness of them, practicamos también los mudras y los bandhas. we also practice the mudras and the bandhas. Esto es Ishka Kankueb Yoga. This is Kankuebs Yoga. Espero que lo disfruten I hope you enjoyed it. y que le hagan ese regalo, si así les parece, para que otras personas también puedan disfrutar de ello. And that you give this gift of sharing this to other people so that they can also enjoy it. Nos vemos. See you. Chao.